sigo teniendo las mediciones de temperatura y humedad del living. Y desde acá también puedo prenderlo. Y de acá puedo apagarlo. Eso quiere decir de que logré tener una llave de combinación entre Home Assistant y un sensor táctil. Hola a todos, mi nombre es Marcos, de 01. Y lo que vamos a hacer en este video básicamente es comenzar con nuestro primer proyecto. Vamos a hacer paso a paso el módulo que acabamos de ver en la introducción, para ver cómo funciona y de qué manera lo podemos también integrar a nuestra instalación de Home Assistant. Tengamos en cuenta que esta es una continuación del video anterior, en el cual estuvimos viendo cómo poder hacer la instalación del complemento de SP Home. Bien, en este caso ya tenemos instalado SP Home y de hecho hemos integrado un par de placas para poder comenzar a trabajar con Home Assistant. Así que lo que vamos a hacer ahora es la programación de las placas y crear todo el módulo o proyecto que acabamos de ver en la intro. ¿Dale? Vamos. Lo que sigue ahora es programar la placa. Tengamos en cuenta de que la placa ya la tenemos instalada, que es el ESP8266 con el que veníamos trabajando ya en el video pasado. Entonces, si nos vamos a Home Assistant, desde acá vamos al complemento de SP Home y vemos que está nuestra placa funcionando. Se conecta y desconecta, pero por lo general siempre se mantiene online. Así que en este caso podemos revisar los logs como para saber de que está funcionando bien. Vamos a ver de la manera inalámbrica para ver si está trabajando bien, está trabajando, se está conectando. Así que hasta el momento tenemos funcionando bien nuestro SP. Bien, entonces tenemos que comenzar a programarlo. Tengamos en cuenta de que estamos utilizando el lenguaje de marcado de YAML, que en este caso no hace falta saber programar, sino que simplemente tenemos que conocer la sintaxis. Ahora, como vamos a utilizar el complemento de SP Home, tarea que te había dado para la clase anterior, digamos, o para el video anterior, es que revises la documentación de SP Home. Así que vamos a revisarlo nosotros también, sphome.io. ¿Por qué? Porque desde acá nosotros podemos sacar todas y cada una de la programación que necesitamos como para poder integrar cada uno de los sensores o actuadores que vamos a necesitar. Vamos a hacer una distinción entre qué es un sensor y qué es un actuador. Un sensor es un dispositivo que toma mediciones del ambiente. Un sensor puede ser un sensor de monóxido de carbono, que es muy utilizado acá en la Patagonia. Puede ser un sensor de temperatura y de humedad. Puede ser un sensor de humedad, justamente, que sea capacitivo. Un actuador es un dispositivo que ejecuta una acción cuando uno le envía una señal. Por ejemplo, pueden ser los motores paso a paso, en los cuales uno le envía ciertas señales y se mueven 1 o 2 pasos. Depende del tipo de señal que nosotros le enviamos. O por otro lado también puede ser un relé. Los relés son dispositivos que dejan pasar corriente si uno les manda la señal. Hay dos tipos de relé, que son los mecánicos o bien los en estado sólido. Por lo general los mecánicos son los más baratos de conseguir, pero los sólidos son los más fiables para poder trabajar. Pero bueno, quería hacer esa diferenciación entre lo que es sensor y actuador, que son las dos cosas que vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque a través de los sensores vamos a obtener información como para poder tomar una decisión y ejecutar una acción, que la acción la va a llevar adelante el actuador. ¿Bien? Entonces, vamos de vuelta con SP Home. En este caso vamos a trabajar primeramente con un sensor de temperatura y humedad, un DHT11 o puede ser un DHT22, pero va a ser un sensor de humedad, de temperatura y humedad. Vamos a trabajar con un relé que va a ser el que deje pasar corriente como para poder encender o apagar focos. Vamos a trabajar con un sensor, con un LED simplemente para mostrar que se puede dejar pasar la corriente o se puede cortar la corriente para que prenda y apague. Y por otro lado vamos a utilizar un sensor, un TTP223, que es un sensor táctil, que es capacitivo. De esa manera vamos a poder construir nuestro módulo. El dispositivo LED o el diodo LED que vamos a utilizar va a ser simplemente para mostrar el paso de corriente, nada más. No va a ser necesario para este proyecto. Así que bueno, lo primero que tenemos que hacer es programar
el DHT11, que es el que vamos a utilizar, el sensor de temperatura y humedad. Si nosotros nos vamos a la parte de tabla de contenido y colocamos DHT11, podemos encontrar acá, ahí está, sensor de temperatura y humedad, nos da las diferentes variables, los diferentes tipos de sensores que hay, y en este caso nos va a decir cuál es la tarjeta que podríamos utilizar como para que de qué manera se va a ver en el lienzo principal. Y acá nos dice una configuración. ¿Cómo podríamos utilizarlo? Bueno, esto es bastante simple. Lo copiamos, nos vamos acá a SP Home y lo pegamos. Ahí tenemos funcionando, no tenemos funcionando, sino que tenemos programado nuestro sensor DHT11. Lo importante es definir cuál es el pin que vamos a utilizar. Cada uno de los pines de los ESP tienen permitido dejar entrar o salir señales. Hay algunos que te dejan salir señales, otros no, solamente son para alimentación. Pero bueno, desde acá tenemos que definir cuál es el pin que vamos a utilizar para poder obtener la lectura de ese sensor. Y en este caso vamos a utilizar el D1. Acá me está preguntando el board, que lo que me está preguntando en realidad cuál es el tipo de placa. ¿Por qué? Porque me está generando un problema. Me está diciendo de que ese pin no se encuentra en la placa ESP01. Pero esta es una 8266. Entonces le tenemos que indicar acá qué tipo de placa es, que es D1-mini. Entonces de esa manera ya desaparece el error. Estos nombres que se ven acá van a ser los nombres que después vamos a verlos en el lienzo principal. Así que esto lo podemos cambiar. Podemos colocarle que este sea temperatura del living. Y vamos a ponerle humedad del living. Bien. Y el intervalo, acá está en 60 segundos. Pero bueno, yo soy bastante ansioso, así que yo quiero que el intervalo sea más rápido. Así que lo voy a poner en 2 segundos. Perdón, soy ansioso. El intervalo va a ser en 2 segundos. Y tiene que estar conectado en el D1. Bien. Entonces, esto lo guardamos y lo instalamos. Esto lo podemos instalar tranquilamente de manera inalámbrica. ¿Por qué? Porque ya tenemos hecha una instalación de SP Home. Y ya lo tenemos integrado. Mientras está cargando les muestro. Yo acá ya tengo instalado, tengo enchufado mi sensor de DHT11, que es el que voy a utilizar para poder integrarlo en el SP Home, en el D1. Ahí finalizó. Y ahora me está diciendo de que no tiene ningún tipo de lectura. ¿Por qué? Porque bueno, justamente no tiene conectado ningún sensor. Entonces lo que voy a hacer es conectar el sensor. El sensor hay que alimentarlo. Va a tener un pin de alimentación, un pin de tierra y un pin en el cual va a enviar los datos a mi ESP. Entonces, ya tengo conectado mi DHT11, así que habíamos quedado que iba a estar en el pin de 1. Entonces, conecto primeramente en el pin de 1, voy a conectar la señal. Y después lo voy a alimentar. El blanco viene a ser el positivo. El negro, el verde, perdón, es la tierra. Entonces ahí tendría que comenzar a... Ahí está. Entonces de esa manera estamos viendo que nos está enviando la medición tanto de temperatura como de humedad. Así que ya sabemos de que está funcionando este sensor. Bien, hasta acá entonces vemos que está realizando la lectura. Fíjense de que yo le había colocado el intervalo en 2 segundos, así que la lectura la está haciendo cada 2 segundos. Lo que sigue de acá es integrarlo a nuestro panel principal. Entonces si nos vamos a resumen, y en resumen creamos una tarjeta, editar interfaz de usuario, agregar tarjeta,
Acá en agregar tarjeta podemos buscarlo de diferentes formas. Voy a buscarlo por entidades. Vamos a borrar estas. Vamos a poner clima en el living. Bien. Y acá la primera entidad que voy a buscar va a ser temperatura. Temperatura de living. La segunda entidad que voy a buscar va a ser humedad del living. Ahí está. Entonces ahí tengo ya mis tarjetas hecho. Y acá tengo mi tarjeta en la cual veo la humedad y la temperatura del living. Bien, hasta acá el video de hoy. Justamente fue cortito porque el proyecto tiene varias partes, así que lo voy a dividir en 3 partes por lo menos, de manera de no cansarnos con tanta información. Pero bueno, primeramente tenemos instalado el sensor de HT11. En el siguiente video vamos a trabajar ya con el relé. Vamos a trabajar con el relé y además con el sensor de HT11, de manera de ver de que podemos tener los dos dispositivos trabajando con el mismo SP. Bien, nos vemos.